Dios les bendiga, hermanos y amigos. Esta noche es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a los hermanos que nos visitan a nuestra célula familiar virtual de la zona 2 del distrito 3. Hoy yo soy líder y anfitrión, así que hoy yo les doy la bienvenida y quiero invitarles a cerrar sus ojos y a que oremos para iniciar con nuestra célula en esta noche. Oramos, Padre, te agradecemos por tu misericordia, por el momento que tú nos concedes de acercarnos a tu palabra y de estar reunidos, Señor, en familia, con ese deseo ferviente de que tu Espíritu Santo se mueva alrededor nuestro y que tu nombre pueda ser glorificado. Quédate en medio nuestro, Espíritu Santo, ministra nuestras vidas acá reunidas y también aquellas vidas que están reunidas a través de este medio de comunicación. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. Esta noche vamos a alabar al Señor y quiero invitarles a que entremos en esa presencia de Dios. Invencible, soberano.
y el poder, la majestad y el honor, Rey de gloria. Por eso te alabamos, Cristo, porque no hay mejor lugar, oh Dios, que estar en tu presencia, postrados a tus pies, Señor, adorando tu nombre, levantando nuestra alabanza, Señor, hacia el trono de tu gracia, rendiendo nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nada me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Díselo a él esta noche. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, a tus pies. Alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, Señor, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Tú eres digno, Señor, no hay lugar más alto ni más alto que estar ante tus pies, estar delante de tu presencia, pudiendo alabarte, pudiendo exaltarte, Señor. Te alabamos en esta noche, te bendecimos en esta noche, en cada hogar, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Creo que este es el mejor lugar que pudimos elegir esta noche para estar juntos, adorando y glorificando el nombre del Señor. Y quisiera invitarles a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías. Buscamos el capítulo número 58 del libro del profeta Isaías y vamos a leer los versos del 1 al 12. Isaías 58, verso 1 al 12, lo vamos a tener ahí preparado para irlo leyendo conforme vamos desarrollando el estudio de esta noche, el cual trata acerca de que Dios se agrada de la justicia de su iglesia y no de sus sacrificios religiosos. Ese es el tema que vamos a desarrollar esta noche. Y hay una verdad central que es muy importante, y es aquella que dice que lo que más le agrada a Dios es que su pueblo haga justicia sin acepción de personas. O sea, que no pueda elegir a quién le va a hacer justicia y a quién no. Entonces, en este capítulo número 58, Dios le está diciendo a su pueblo qué clase de religión es la que Él desea de ellos. ¿Qué clase de religión es la que Él espera de su iglesia, de los que han sido redimidos por su sangre? Así que le invito a que oremos. Padre, te agradecemos por tu misericordia, porque tú nos permites esta noche abrir tu palabra para leerla y meditar en ella, para recibir el consejo que tú tienes para nuestra vida. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos hable, que use mis labios para transmitir la verdad de tu Evangelio, y que nuestro oído pueda ser receptor, pero también pueda ser hacedor de tu palabra, para que tu palabra pueda cobrar vida, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. La buena profesión que Israel hacía de su religión la podemos notar cuando leemos los primeros 2 versículos de este capítulo número 58, lo cual dice de la siguiente manera: el Señor me dijo, grita bien fuerte, clama con voz de trompeta, no tengas miedo, reprende a mi pueblo sus pecados. Mi pueblo está llena de hipócritas. Acuden al templo cada día y les encanta oír la lectura de mis leyes
como si fueran a obedecerla, como si no menospreciaran los mandamientos de su Dios. ¿Qué afán muestra? Porque se les enseñan leyes justas y les encanta estar cerca de mí. Ellos tenían una buena profesión de su religión. Y cuando el Señor Jesús prometió enviar el Consolador, añadió en Juan capítulo número 16, versos 7 y 8, que cuando Él venga, cuando el Consolador viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque la convicción es la que prepara para toda consolación. Si una persona no tiene convicción de lo que cree, es muy difícil que esa persona pueda ser consolada, porque sus convicciones no están bien. Y Dios había designado a Isaías para consolar a su pueblo. Pero ahora le ordena el Señor que les convenza de su pecado, que les muestre el pecado que ellos estaban cometiendo. Y por eso Dios, el encargo que le da en el verso número 1 es que les diga lo malos que son, les comunica lo perversos que son, y le dice que lo debe hacer de una manera lisa y llana, que no tiene que andar dándole vueltas al mensaje que le está diciendo, sino que aunque se les llame pueblo de Dios y casa de Jacob, no ha de adularle, sino que va a mostrarle de una manera clara las transgresiones, los pecados que cometen sin que reconozcan esos pecados. Aunque en algunas cosas se han reformado, en otras siguen siendo tan malos como antes, siguen siendo tan perversos como antes. Y le dice también que ha de hacerlo a voz en cuello, sin callar, sin menguar la voz, sino que dice que lo grite, que le grite las verdades en su cara, que les grite el estado pecaminoso en el cual se encuentran. Y aunque ellos estén ahí y se estén exponiendo a insultos y a persecución, ellos les dice que deben dar a conocer a gritos, a voz en cuello, el pecado en que las personas, en que el pueblo de Dios se encuentran. Y por esa razón es que, imagínense si en este tiempo que no teníamos el Espíritu Santo morando siempre con nosotros, permanentemente con nosotros, Dios le dice al profeta Isaías que grite a voz en cuello. El Evangelio es igual. El Evangelio no es una serie de situaciones que hay que transmitirlas de una manera tranquila, como si el pecado no fuere el medio de condenación que los va a llevar hacia ese sufrimiento eterno. Dios nos demanda que anunciemos, que proclamemos las verdades de Dios. A Isaías le dice que lo proclame, que lo grite. Y les dice que les diga que hay que reconocer que aparentan ser muy buenos, pero que no lo son, que buscan cada día y aparentan deleitarse en mis caminos, dice el Señor, pero no ven la transgresión en ninguna parte, porque no son diligentes, no son constantes en su carácter, en su vida. Y aunque ellos están congregándose fielmente, yendo al templo fielmente, orando, leyendo, y creen que eso es suficiente para rendirle la adoración a Dios, por eso es que no ven su transgresión, porque lo que están pagando es religiosidad. Y el mismo Dios reconoce que esa vida de religión, esa vida de diligencia, esa vida de constancia en el culto, en la adoración que rinden a Dios, es verdad, Dios lo está aceptando. Pero le dice que en tanto que los hipócritas hagan el bien, no se les ha de escatimar la alabanza. Se reconoce aquí que tienen una forma de piedad. Acuden al templo, observan sus horas de oración,
Dios dice, me buscan cada día. Les encanta oír buenos mensajes. Dice literalmente, se deleitan en conocer mis caminos. Eran igual que Herodes. Se deleitaban en escuchar a Juan el Bautista. Les agradaba y les agrada acercarse a Dios, no por lo que Dios signifique para ellos, sino por alguna otra circunstancia. La fiesta, la compañía, la hermandad. Pero son como nación que abrace justicia y no abandone las ordenanzas de su Dios. Y así lo parecían a sí mismos y aún los otros que estaban ahí. Porque hay quienes que pueden ir gran trecho en el camino del cielo y quedarse cortos y no entrar a las glorias eternas. Pero también hay quienes van para el infierno con buena reputación, pero ya se insinúa aquí que lejos de ser todo esto un atenuante de sus pecados, no hacía en realidad otra cosa que agravarlos, que hacer más graves sus pecados. Entonces ese es el primer punto que Dios está diciéndole a Isaías que le haga ver a su pueblo, que están perdidos, que son falsos, que son hipócritas, que se den cuenta de la situación en que están. En segundo lugar, les hace ver la jactancia que hacían de tal religión. Se jactaban de ser buenos religiosos, a tal grado que llegaban hasta culpar a Dios, de que Dios no hacía absolutamente nada para poder ayudarlos. Dice el verso número 3, ante ti hemos ayunado, dicen. ¿Por qué no te impresionas? ¿Por qué no ves nuestros sacrificios? ¿Por qué no escuchas nuestras plegarias? Hemos hecho grandes penitencias y oiga, dice, y ni siquiera te fijas. Pero yo les digo la razón, dice el Señor, es que mientras ayunan, se dedican a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. Entonces, estos hipócritas, como dice el verso número 3, ahora se quejan de que Dios no hace caso a tantos actos religiosos que ellos le están obsequiando. Porque ellos dicen, ayunamos, no nos has hecho caso, humillando nuestras almas y no te das por enterado. Y de esa forma ellos iban por el camino de Caín, quien estaba resentido de que Dios no aceptara sus sacrificios. Al ponderar sus ayunos y sus penitencias, como se exigían en el día de la expiación, hacían como el fariseo de la parábola de Lucas capítulo 18, verso 12, que se jactaba de ayunar 2 veces por semana, como dándole a Dios más de lo que Dios exigía. Y por eso es que el pueblo de Israel pensaba que sus actos eran tan buenos que por fuerza Dios tenía que responder, que por fuerza Dios tenía que darse enterado por esas circunstancias, y por lo tanto, al no ver la respuesta de Dios, ellos culpaban a Dios de injusticia, culpaban a Dios de imparcialidad, y quizás llegaban a insinuar con eso que mejor sería abandonar esa religión, ya que no encontraban ningún provecho en ellos. Pero Dios les dice la verdadera razón por la que Él no estaba aceptando sus ayunos, por lo que Él no estaba respondiendo a sus oraciones que hacían en sus festividades. Y les dice que no respondía porque no estaban haciendo las cosas correctamente. ¿Usted está haciendo correctamente las cosas ante Dios? Usted cuando ora lo hace de una manera correcta, cuando ayuna lo hace correctamente. Dios dice que no recibían respuesta porque no lo hacían correctamente. Es cierto, ayunaban, lo seguían al pie de la letra, pero su ayuno no era igual que el de los ninivitas. No se parecía en absoluto. No se convertían de sus malos caminos. Por eso es que el Señor les dice,
en el día de vuestro ayuno buscáis pero vuestro propio gusto y continúan explotando a todos los trabajadores. Entonces Dios les dice, ustedes son explotadores, son codiciosos, son inmisericordes. Pareciera que está hablando de los políticos de El Salvador aún. Pero aún cuando ayunaban, sus injusticias con el prójimo continuaban siendo las mismas, a pesar de que era el final del ayuno anual, cuando se proclamaba liberación de deudas, de servidumbres adquiridas por causa de la extrema pobreza. Tal vez se trate aquí de los ayunos con que después de la vuelta del destierro conmemoraban la caída de Jerusalén. Pero entonces no liberaban al esclavo, no proclamaban liberación de servidumbre, sino que los querían seguir teniendo de esclavos, los querían tener siempre a su servicio. Y entonces Dios les dice, ese no es el ayuno, eso no es un ayuno de un verdadero cristiano, de una verdadera persona que confía en Dios y que cree en Dios y que le teme a Dios. Y entonces les dice en el verso número 4 y 5 que los pecados por los que sus ayunos resultaban inaceptables eran los siguientes. Les dice que eran contenciosos y despectivos. Oiga, les dice en el verso 4, además el día de ayuno ustedes se la pasan en pura violencia, maltratándose unos a otros. ¿Cómo quieren que escuche sus plegarias con esa clase de ayuno? Entonces cuando proclamaban ayuno, aparentaban escudriñar los pecados que más provocaban a Dios. Y con esta buena excusa, llegaban a acusar falsamente a personas inocentes, a personas que no tenían quien los defendiera, como en el caso de Nabot en el día de ayuno de Jezabel. Y así, en lugar de juzgarse a sí mismos, condenaban a otros. En ausencia de un motivo religioso, los estómagos vacíos solamente excitaban la rivalidad, la irritabilidad y las riñas. Por eso es que Dios les dice, no ayunéis como hoy, es decir, como lo hacen ahora, para vuestra voz, para ustedes mismos. Ya no ayunen igual, ayunen diferente como yo se los he pedido, para que vuestra voz, para que vuestro clamor sea oído en lo alto. Esta última frase ha de entenderse en el sentido siguiente, como si así pudiese oírse en lo alto nuestra voz. Pero hay que cambiar el tipo de ayuno. Hay que cambiar, hay que ser sinceros, hay que dejar de ser falsos, hay que dejar de ser hipócritas, hay que dejar de ser falsos religiosos, sino que ayunos como los que aquí se describen no ayudan en forma alguna a las oraciones de los hombres, a que sus oraciones asciendan al trono de la gracia. Y entonces al Dios desvestirlos, al Dios desnudarlos y hacerles ver que su religiosidad era falsa, que su religiosidad no servía absolutamente para nada. Entonces Dios viene y a través del profeta les da las instrucciones. En tercer lugar, les da instrucciones claras acerca de la verdadera naturaleza de un ayuno religioso verdadero. Y les dice que en realidad un ayuno tiene por objetivo, en primer lugar, honrar y agradar a Dios. Honrar y agradar a Dios. En segundo lugar, el objetivo del ayuno es humillarse a sí mismo. No humillar a otros, sino humillarnos a nosotros mismos. Ayuno es un día afligir el alma. No el alma del prójimo, sino nuestra alma, nuestra propia alma.
Eso es lo que expresa. Eso es lo que pide el ayuno. O sea, si no expresa un genuino ayuno, arrepentimiento del pecado, y no promueve una verdadera mortificación de las pasiones de la carne, entonces eso no es ayuno. Eso será una aguantada de hambre quizás, pero no será un ayuno. Por lo tanto, nos interesa inquirir en un día de ayuno, que es lo que resultará aceptable a Dios y aflictivo para nuestra naturaleza corrompida. Por eso es que se nos dice que en forma negativa, lo que no es el ayuno que Dios ha escogido. Entonces nos dice que no basta con poner cara de melancolía, o sea, cara triste, cara de cordero degollado, cara de que se está muriendo. Eso no sirve para nada. No basta con poner ese rostro, ni tampoco basta con inclinar la cabeza, como el junco que se marchita y se quiebra, como lo hacen los hipócritas, dijo el Señor en Mateo capítulo 6, verso 16, que afectaban un aspecto triste y desfiguraban el rostro para mostrar a los hombres que estaban ayunando. Pero en cambio el publicano, cuyo corazón estaba verdaderamente humillado, dice que no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Pero aquí era pura mímica la que hacían este pueblo de Dios. Eran unos payasos delante del pueblo de Dios. Mostraban un gesto exterior, el que no correspondía absolutamente en nada a lo interior, a lo podrido que estaban dentro. Por lo tanto, no basta con yacer ceniza sobre el vestido o sobre el saco, sino mortificar su cuerpo por algún tiempo mientras el cuerpo de pecado queda intacto. O sea, de nada servía ensuciarse la ropa, que la piel se pusiera gruesa, se pusiera sucia, inspirar lástima, inspirar compasión. Y Dios les pregunta, ¿llamarán a esto ayuno? Y Él les dice, no es más que sombra de ayuno, o sea, no es más que una payasada de ayuno. Pero también se nos dice en forma positiva cuál es el ayuno que Dios ha escogido. Y el ayuno que Dios ha escogido no es afligir el alma por un día, sino que es algo que incluye afligir el alma todos los días de nuestra vida, todos los días que estemos en esta tierra, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, afligiendo nuestra alma por el pecado, por la inmundicia. Y por eso es que Dios a continuación, en cuarto lugar, le da las instrucciones para que las guarden de una manera correcta en los ayunos que hacemos para el Señor, en los ayunos que se hacen para Él, y les explica cuál es el ayuno que Él escogió. Les dice, lo que aquí se requiere es, oiga, que nos portemos correctamente con aquellos a quienes venimos tratando de una manera mala. Por eso dice el verso número 6, eso no es ayuno. El ayuno que a mí me agrada es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados y que acaben con toda injusticia. Justicias, recuerde que estamos hablando de justicia para el pobre, para el inocente, para el desnudo, para el desvalido, para el que no tiene quien lo defienda. Entonces le pide que sea suelto del encarcelamiento por deudas. Quien no tiene nada con qué pagar, lo deben dejar libre. Que se acabe la vejación que pesa sobre el vecino, que sea admitido en una libertad como esclavo, que no sea retenido por la fuerza, que rompan todo yugo de esclavitud, que no solamente sean sueltos los que son oprimidos injustamente bajo cualquier yugo, sino que debe quebrarse el yugo mismo para que no vuelva a oprimir. Pero muchas veces nosotros como cristianos somos los que más oprimimos a la gente.
Los servidores somos los que más oprimimos a la gente. Los pastores quizás somos los que oprimimos a las personas. Pero Dios dice, el día de ayuno, yo lo que quiero es que declaren liberación, que declaren libertad, que dejen de ser malos, que dejen de oprimir a la gente, que dejen de ofender a las personas, que traten de llevarse bien con todos. Y Dios les dice, ¿qué es lo que produce un ayuno escogido por Dios? Les dice en el verso 7, ayuno, oiga, es que compartan su alimento con los hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos, que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesita de su auxilio. Ese es el ayuno escogido por Dios. Y lo que produce ese ayuno es maravilloso. Les dice Dios, sean caritativos con los que están necesitados. En esta pandemia, ¿usted ya se acercó a su vecino para preguntarle si tiene alguna necesidad? O con que usted tenga comida suficiente y el otro hay que ver cómo sale. Pero refiriéndose al ayuno, dice que contribuyamos al rescate de los que son oprimidos por otros, a la liberación de los cautivos, al pago de las deudas que los pobres han contraído y que no las pueden pagar. Este es pues el ayuno que Dios ha escogido. Le dice primero que provean alimento para los que necesitan. Entonces cuando usted ayune, no significa que no va a hacer comida. No significa que no va a comprar comida. No significa que ya no va a llamar al Pollo Campero, a la Pizza Hut, para pedir su alimento en ese día. Significa que siempre lo va a hacer, pero no se lo va a comer usted, lo va a compartir con el pobre. Le va a dar de comer al hambriento. Eso es lo que usted tiene que hacer, que comparta su pan con el hambriento. No es que se va a ahorrar el alimento del día. Dedique lo que gasta en su comida el día de ayuno para ayudar al necesitado. Y oiga, debe ser no el pan ajeno, sino el suyo. El que usted se ha ganado honradamente. Ese es el que usted debe compartir. Debe comprarlo con su dinero. Pero hemos de negarnos a nosotros mismos a fin de tener algo que dar al necesitado. Porque este es el verdadero ayuno, darle alimento al hambriento. No contentarle con despedirlo con una migaja. En segundo lugar, el ayuno que le agrada a Dios es proveer albergue para los que lo necesitan. Para los pobres errantes, esto es, para los vagabundos, que los albergue en su casa. Pero ¿quién de nosotros recibe un vagabundo en la casa? Es más, ni lo volvemos a ver cuando vamos en la calle. Pasamos de largo, hasta le hacemos ahí como que nos da algo de asco. Y tal vez ellos esperan una palabra nada más. Pero si el vagar así no se debe a la holgazanería de ellos, sino a la injusticia de otros, albérguelos en su casa. Y si no tiene espacio, págueles el alojamiento en otro lugar que sea conveniente. Por lo tanto, no se niegue, no nos neguemos a hospedar extranjeros, pues podría hospedar a Cristo en uno de esos momentos, porque recuerde que el Señor dijo en Mateo 25:35, fui forastero y me recogisteis. En tercer lugar, el ayuno que le agrada a Dios tiene que ver con proveer vestido a los que carecen de lo necesario para cubrirse. Entonces dice el Señor que cuando ve al desnudo, esto es al que está mal vestido, al que no tiene ropa, lo cubras. Y todo esto tiene una mayor urgencia cuando el necesitado es un pariente próximo. Es una persona que la tenemos cerca. Y oiga, dice, no te escondas de tu hermano.
o sea, literal, de tu hermano en carne. No te escondas de él. Eso es lo que Dios espera de nuestros ayunos. Esa es la justicia que a Dios le agrada, y esa justicia que va a fortalecerse a través de los actos, de los sacrificios religiosos que vayamos a hacer, y no vayamos a caer en una religión falsa, en una religión hipócrita, sino que tengamos una verdadera religión. Y sabe, al hacer justicia, la justicia que proviene de una verdadera religión, eso traerá preciosas promesas para los que así lo hagan. Versos 8 y 12 habla de recompensas para el justo. Dice, los que en esta clase de ayuno brillarán como la luz de la aurora, y el Señor sanará todas sus heridas. Además, la justicia será su guía, y la gloria del Señor será su protección de espaldas. Cuando me invoquen, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, sí, aquí estoy. Si ustedes hacen desaparecer la opresión, si dejan de acusar a los demás y de levantar calumnias, si dan de comer al hambriento y ayudan a los que sufren, entonces su luz brillará entre las tinieblas y su noche será como luminoso día. Yo, el Señor, lo guiaré de continuo y les daré de comer en el desierto, y siempre tendrán fuerza. Serán como huerto bien regado, como manantial que fluye sin cesar. Sus hijos reedificarán las ruinas de sus ciudades, por tanto tiempo convertidas en desiertos, ruinas, y a ustedes se los conocerá como reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Entonces, estas son las preciosas promesas para los que observan de buen agrado las festividades, los sacrificios espirituales, y guardan correctamente el ayuno que Dios ha escogido. Ulterior descripción de las obligaciones que hay que cumplir. Él dice, cuando me invoquen, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, sí, aquí estoy. Aquí estoy, pero ¿por qué no responde Dios en la actualidad? ¿No será que la iglesia y esta pandemia, lo he dicho en algunas oportunidades, Dios la permitió, no por el inconverso, sino por su iglesia? Porque están actuando como el pueblo de Israel, están actuando como la iglesia de la que lo creen tener todo, cuando Dios los ve y dice que somos pobres, miserables, que estamos desnudos, y nos invita a comprar colirio para que nos echemos en los ojos, que veamos la desgracia de religiosidad en la cual nos encontramos. Entonces hemos de abstenernos de todo acto de violencia y de fraude. Estas cosas has de quitarlas de en medio de ti. Es decir, que no se debe hacer eso dentro del pueblo de Dios. Porque los que están en puestos de autoridad han de hacer todo lo posible para prevenir toda opresión dentro del lugar donde Dios le ha llamado. Por lo tanto, no solo debemos romper el yugo, sino también quitarlo de en medio. También de dejar las amenazas, también cortarse el dedo amenazador, o mejor, como Proverbios capítulo 6, verso 13, en la parte final lo dice, el dedo escarnecedor. El original solamente dice apuntar con el dedo, o sea, señalar. Lotki dice gesto de burla del rico contra el pobre, del poderoso contra el débil. Y la palabra malvada, última frase del verso 9, es toda conversación que denigra al prójimo o incita a actuar injustamente en contra de él. Por lo tanto, debemos de abundar en todo acto de caridad y beneficencia. Hemos de dar libre y alegremente, inspirados por el sincero amor al prójimo. Debemos sacar el alma del hambriento.
Esto es darle de todo corazón, simpatizar con Él. Que vaya al corazón con el socorro pecuniario, porque Dios ama al dador alegre, y también el necesitado desea que se le dé alegremente. Por lo tanto, no basta con vaciar el bolsillo si se cierran las entrañas por falta de verdadera compasión. Porque cuando el Señor Jesús curaba y alimentaba a la multitud, lo hacía teniendo compasión de ellos. Y no solo debemos dar lo suficiente para matar el hambre, sino para saciar el alma afligida, para libertar al oprimido, para saciar la necesidad. Por lo tanto, el Señor dice que si actuamos de esa manera, Él dice: cuando me invoquen, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, les diré: sí, aquí estoy. Si ustedes hacen desaparecer la opresión, si dejan de acusar a los demás y de levantar calumnias, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Los voy a guiar de continuo. Les daré a comer en el desierto. No padecerán hambres. En el verso 11 les dice: serán como huerto bien regado, como manantial que fluye sin cesar. Serán bendecidos. Hay promesas maravillosas. Por lo tanto, para finalizar esta noche, las palabras de Isaías nos presentan una espiritualidad a la que estamos poco acostumbrados. La iglesia del siglo XXI está poco acostumbrada a esta espiritualidad. No obstante, en esencia se trata del mismo mensaje del Evangelio. Del mismo Evangelio que encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos que Dios es compasivo y tiene su mirada puesta en los que sufren. En los que sufren. Y el deseo de Dios es que su pueblo, que sea su pueblo el que acuda a ayudarles, a libertarlos. Por lo tanto, en lugar de que preguntemos ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Que es una pregunta que ¿quién no la ha hecho? ¿A quién no se la han hecho? Si Dios existe, ¿por qué existe tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? En lugar de preguntarse eso, mejor pregúntese ¿por qué los cristianos no resolvemos tanto sufrimiento? Al gobierno le echan la culpa del hambre. Al gobierno le echan la culpa del sufrimiento. ¿Y entonces la iglesia dónde está? ¿Qué se hizo la iglesia en estos 4 meses? ¿Dónde está la iglesia en estos 4 meses? Por lo tanto, no se trata de un asunto ideológico, sino de una conversión sincera a nuestro Dios, que es un Dios compasivo. Porque solo cuando esa conversión ocurre, es que podemos ser compasivos con los necesitados. Es la compasión la que debe motivar todo esfuerzo cristiano. Y antes, esa conversión, esa compasión, tenemos que recibirla de nuestro Señor Jesucristo. Y esa compasión la vamos a recibir de Jesús. Al entregarle nuestro corazón a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y dejar que Él sea el Señor de nuestra vida. ¿Por qué no cierra sus ojos esta noche? Y yo quiero invitarle a usted que nunca le ha entregado su corazón a Jesús, pero hoy siente en su corazón el deseo de rendirse a Cristo. Ahí donde está, yo le invito a que doble sus rodillas y que se reconozca que es un pecador. Que reconozca que ha ofendido a Dios, que le ha fallado, que ha estado alejado de Dios. Pero que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en una cruz para tomar su lugar. Y dígale: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados y dame una nueva vida. Entréguese a Él esta noche y órele, abriendo su corazón y permitiendo que Él obre la salvación en su corazón.
Oramos, Padre, que estás en los cielos. Te agradezco por la vida de las personas que están abriendo su corazón y se están rindiendo a ti. Te pido que les perdones, que les laves con tu sangre sus pecados, que les des el milagro de la regeneración, el nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. Y te suplicamos por tu iglesia, Señor, los que han sido redimidos, que puedan vivir una religión verdadera y que dejemos de ser falsos, que dejemos de ser hipócritas y que vivamos para ti, Señor, bendiciendo y ayudando a las personas necesitadas a nuestro alrededor, haciendo justicia, tu justicia, Padre bueno, contra el pobre, contra el desnudo, contra el que está necesitado de tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús te lo agradecemos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amén. Hemos llegado casi al final de nuestra reunión. Únicamente queremos orar por las ofrendas que usted tiene dispuestas con todo su corazón para apoyar la obra del Señor. Y le invito a que cierre sus ojos y reúna su ofrenda, aporte su ofrenda y hágala llegar para la iglesia. Oramos, Padre, gracias por tu cuidado, por tu protección, por la provisión que das a nuestra vida. Ahora te pido que bendigas y prosperes a tus hijos, a los que son fieles a ti, Señor, para que siempre tengan que compartir para tu obra y para el necesitado también, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pasan los hermanos recogiendo la ofrenda y mientras reúnen la ofrenda, les recuerdo que siempre oramos por las necesidades, las peticiones que ustedes tienen. Por acá les escribí hace un momento que nos hicieran llegar si hacían peticiones por sus necesidades. Y aquí Titi Nández dice que necesita oración por sanidad de Noemí de Jurado, Amanda Acosta, Emelina Mulato y la familia Ramírez. Entonces vamos a orar por estas peticiones. Que aquí está otra también. El hermano Rafael Fuentes pide oración y protección por sus hijos y nietos y por todos los hermanos. Dice que Dios les proteja. Es la hermana Ana María Fuentes la que nos está saludando y ella pide oración para sus hijos y sus nietos. Entonces son las únicas dos peticiones que nos hicieron llegar hasta esta página donde estamos transmitiendo en vivo. Pero también hoy temprano nos pedían que oráramos por la sanidad de María Girón, de Eric Alejandro Molina y de la familia Martínez, que nos hicieron llegar a estas peticiones temprano. Y también aquí tenemos el legajo de peticiones por las cuales estamos orando de domingo a viernes a las 9:15 de la noche. Entonces las vamos a incluir en este momento de necesidad. Así que oramos, Padre, te agradecemos por permitirnos acercarnos delante de ti. Esperamos, Señor, tu iglesia y mi persona acercarnos conforme al propósito que tú nos has mostrado esta noche, para que tu palabra se cumpla, para que tu palabra, Señor, pueda darnos esa seguridad de que nos responderás, de que tú vendrás en nuestra ayuda, porque estamos conforme tu gracia y tu misericordia. Tu palabra dice que a los que te aman y viven conforme tu propósito, que cuando te invoquen tú les responderás. Y si gritan pidiendo ayuda, tú les dirás, aquí estoy. Y creemos que esta noche tú obrarás en estas peticiones que acabo de mencionar. Y en cada una de estas necesidades por las cuales pongo mis manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo obrando en cada situación, en cada problema,
en cada uno de los aspectos, Señor, que tus hijos y tus hijas están clamando por tu misericordia esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdales y glorifícate en gran manera en los que piden ayuda y fortaleza, en los que piden protección, en los que piden sanidad, en los que piden por la conversión y el reconcilio de sus familiares y amigos, en aquellos que están pidiendo por provisión de trabajo. Padre, te suplico que obres conforme tu misericordia en cada anfitrión, en cada líder, en cada supervisor, en cada pastor, en cada coordinador, en los pastores de las iglesias filiales, en los pastores de otras congregaciones cristianas, por los ancianos de la iglesia, por nuestro pastor general, Señor, que tú estés ayudándoles, fortaleciéndoles, protegiéndoles y dándoles la provisión que necesitan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, depositamos en tus manos estas necesidades. Te suplicamos por la sanidad de Marlene Méndez Otero, Señor, que tú puedas obrar conforme tu misericordia. En tus manos de amor depositamos nuestro país, las autoridades que gobiernan nuestro país, nuestra iglesia, Señor, que tú estés bendiciendo, que tú estés dando la provisión necesaria para suplir cada una de sus necesidades y compromisos económicos. En el nombre de Jesús de Nazaret, guarda nuestro país, erradica esta pandemia de nuestro país y del mundo entero, Señor. En el nombre de Cristo te lo suplicamos y te lo agradecemos todo. Amén, Señor, y amén. Los anuncios, hermanos, les recuerdo, el día de mañana a las 3 de la tarde estará con nosotros a través de Sal y Luz del Mundo el pastor Milton Reinaldo Juárez, pastor de la zona 7 del distrito 3, llevando el mensaje del Evangelio. El martes, les recuerdo a líderes, supervisores y anfitriones, a las 5 de la tarde tenemos nuestra reunión de supervisión, y el jueves el estudio doctrinal para seguir edificándonos en la palabra del Señor. Así que mientras podamos hablar y tengamos vida, aquí vamos a estar hablando de lo que más nos agrada hacer, de nuestro Dios y su Evangelio. Dios les bendiga a todos, hermanos.